¿Cómo ser un papá inspirador? Yo aquí quiero hacerte una pregunta, voy a hacerle una pregunta a todos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un buen papá? A su juicio fue un buen papá, o es, o continúa siendo un buen papá. Levanta tu mano. Wow, son bastantes, qué buenísimo. Ahora te voy a hacer otra pregunta, ¿Qué valores te inculcó papá? ¿Qué valores te inculcó papá? Yo sé, aquí entonces ya es de responder. ¿Quién quiere levantar la mano? Un valor. Mira, y hay valores hay un montón. Honradez, sinceridad es un valor. Honestidad es un valor. El ser benevolente con el pobre es otro valor, ¿sí? Responsabilidad es otro valor. Disciplina, hay papás que enseñan la disciplina como valor. ¿Qué valor? Vamos a ver. Sí, Dairin. A pesar de que fue tan corta el tiempo que compartí con mi papá, porque tenía 10 años cuando él murió. Tú tenías 10 años cuando él murió. Ok. Me enseñó a ser una persona responsable, con valores, ¿verdad? Okay. Ayudar siempre al necesitado, porque mi papá era un hombre que no le importaba la hora, si había un enfermo, él lo sacaba a la ciudad. Y le ayudaba. Crecía en la ciudad y a tener amor propio y a luchar por lo que yo quería. Entonces te enseñó 3 valores. Uno, la responsabilidad. El otro, amar al prójimo, ayudar al prójimo. Se levantaba a cualquier hora y iba a ayudar. Y el otro, a superarte, la superación. Buenísimos valores. ¿Quién da más? ¿Quién quiere compartir qué valores te dejó tu papá? Así, a las cabales. O quizás un valor, uno. ¿Quién se atreve? No tengan miedo. Don Otto Pais. Ok. Fue respetuoso con la doncella usted. Buenísimo. Bueno, el respeto a los demás. Y el respeto puede llevarse a cabo de diferentes maneras, ¿verdad? De diferentes maneras. ¿Alguno más? ¿Qué valor te dejó papá? Vamos a ver, Ingrid, a ver qué valor le enseñó. Hoy sí, ¿a dónde está Edwin? Edwin, aquí lo van a exponer. Vamos a ver. Disciplina. Edwin, ¿dónde está Edwin? La disciplina. Un aplauso para Edwin. Yo pensé, ¿por qué? Porque Ingrid es una señorita muy disciplinada, a tal grado que ha terminado su carrera, coronado su carrera y sigue avanzando, ¿verdad? Eso es muy bueno, disciplina, qué buenísimo. La mera verdad, hermanos, la mera verdad es que ser un papá inspirador implica varias cosas. Y quizás para no pasarme con el tiempo, voy a poner un cronómetro. Vengan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 16 y vamos al versículo 14, porque ahí vamos a leer ahora. Lucas 16, 14. Pero antes de leerlo, vamos a orar y pedirle a Dios que Él sea quien nos hable esta mañana, ¿sí? Padre, gracias por la oportunidad que nos estás dando de abrir la Biblia, de aprender de ti. Gracias por la oportunidad que nos estás dando de aprender principios espirituales que van a ayudarnos a ser un papá inspirador. Gracias, Señor. Gracias por el Evangelio de Lucas. Y gracias porque tú eres un papá que inspira también. Nos inspiras a ser como tú. Y te lo agradecemos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.
Amén. Venga conmigo, por favor, y vamos a hacer algo. Vamos a leer desde el último versículo del domingo anterior para entender qué está pasando aquí. Está Jesucristo y acuérdense que Él viene enseñando sobre un tema en especial a los discípulos y a los fariseos. ¿Cuál ha sido el tema? ¿Cuál ha sido el tema de la parábola de la oveja perdida? ¿Cuál ha sido el tema de la moneda que se pierde? ¿Cuál ha sido el tema el domingo pasado donde dice ninguno puede servir a dos señores al mismo tiempo porque amará a uno y rechazará al otro o viceversa? ¿De qué viene? ¿Cuál es el tema central de lo que viene hablando? ¿Quién se atreve? Hay un tema que él viene señalando y del cual viene enseñando. ¿Cuál es? No tengan miedo. ¿Cómo? Vieran que ya estoy bien sordo. Me voy a acercar más. Mayordomía, exacto. Tiene que ver con los bienes materiales. Y uno de los temas que toca ahí, exacto, es la avaricia. La avaricia. ¿A quiénes les pegó más el tema de la avaricia? ¿A quiénes les está pegando más el tema de la avaricia en esto que está hablando el Señor? A los fariseos. A los fariseos. ¿Por qué? Porque si hay una casta que vivió en la época de Jesús y que estaba enamorada del dinero, adivinen quiénes son. Los escribas y fariseos. Ni más ni menos que la autoridad de los israelitas. Es impresionante. Entonces vengan conmigo por favor al último versículo del domingo pasado, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, te quiero explicar ahí, creo que no lo dije el domingo pasado, pero aquí el Señor habla de servir a dos señores, a dos amos. El uno es Dios y el otro, las riquezas. Ahora yo me preguntaba, ¿por qué pone a las riquezas como Dios? Muy interesante. Cuando tú te vas a buscar esa palabra riquezas en King James, y quienes de ustedes tienen Biblia electrónica y pueden buscar ahí en King James ese versículo, se van a dar cuenta que no dice riquezas. Yo esperaba encontrar en inglés richness, wealth, o esas palabras en inglés que quiere decir riquezas. Y la palabra que encuentras es Mamón, M-A-M-M-O-N, Mamón. ¿Sabes por qué? Porque Mamón era el dios en la antigüedad, el dios de la avaricia. ¿Qué tal? El dios de la avaricia. Pero por alguna razón en Reina Valera en castellano no dice Mamón, dice las riquezas. Pero ahora esto te va a dar una mejor perspectiva cada vez que leas el versículo. Nadie puede servir a dos dioses. Uno es Dios y el otro es Mamón. Impresionante, ¿verdad? El dios de la avaricia. Ahora vente conmigo, por favor, al 14. Y dice, y oían también todas estas cosas los fariseos. Ahora, ponle atención a esto. Que eran, ¿qué dice ahí? Avaros. Y se burlaban de él. Entonces les dijo, interesante, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Qué impresionante esto. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Ahora, nota cómo en medio de todo eso mete un versículo extremadamente curioso. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Punto. Ese es el trozo que nos toca estudiar. Y hermanos, es un trozo
que lo hace a uno estudiar tremendamente, por varias razones, Él continúa hablando de la avaricia. De hecho, ¿cuál es la enseñanza que viene después? Mira el versículo 19, ahí no, eso es para el próximo domingo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, no Lázaro al que resucitó, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ya sabes la historia, murieron los dos. El rico, ¿a dónde fue? Al infierno. ¿Por ser rico? No, porque su Dios, adivina quién era. Mamón. Interesante. Y Lázaro fue al seno de Abraham. ¿Sabes por qué? Porque su Dios fue Dios Jehová. Sí, el rico no va al infierno porque es rico, porque hay un montón de gente con dinero que teme a Dios y invierte un montón en el reino. Pero de igual manera hay un montón de gente pobre, estoy hablando de financieramente pobre, que se burla de Dios. Entonces ten cuidado en llegar a la conclusión que los ricos van al infierno y los pobres van al cielo. De hecho, de ahí parte la teología de la liberación de los jesuitas, que de los pobres es el reino de Dios, porque son pobres. Falso, no necesariamente. Ahora yo quiero que veas varias cosas aquí. Hablando de ser un papá inspirador. ¿Cómo ser un papá inspirador? ¿Cómo inspirarle a los hijos? Como ya lo saben ustedes, nosotros tenemos 3 hijas y yo creo que el tiempo para influirlas a ellas 3, por lo menos en 2, ya se nos acabó. Sí les hemos dicho que estamos a su disposición cuando nos quieran llamar, porque las 2 ya se casaron. Y ahora la autoridad sobre las que están casadas, ¿quién es? El esposo. Ok, muy bien. Pero son adultas las 3, impresionante. Pero entonces, ¿cómo inspirar? Y ahora que tenemos a la nieta, en mi cumpleaños, que fue el viernes, llegué a 62, hermanos. ¿Cuántos de aquí tienen más de 62? ¡Hala, qué triste! ¡Qué bueno, hermano Mundo! Muchas gracias hoy por hacerme sentir muy bien ahí. Ahora es medio contemporáneo mío, hermano Mundo, qué bueno. Calidad, buenísimo. Y nos regalaron la oportunidad de estar con la nena todo el día. Nunca habíamos estado con ella todo un día. Entonces pudimos ver que cuando se despierta, que cuando la bañan, que cuando va a comer, que luego la duermen otra vez. Lo único que hacen los niños, ¿qué es, hermanos? Comer y dormir, comer y dormir. Qué vida para que fuera eterna, ¿verdad? Y estuvimos ahí viéndola. Pero al final fue bien interesante, porque la bañaron ya como a las 7 se iba a dormir. Entonces salieron del cuarto los 2 y la traían bañadita y bien peinadita, ¿verdad? Bien bonita. Y venía Daniela con una Biblia que le ha comprado a la niña y me la dio a mí y se sentaron en la sala. Y entonces yo, ¿qué pasó aquí? Pero me la dieron para que yo leyera la historia bíblica que le tocaba en ese momento. Entonces lo hice. ¿Cómo pude lo hice, hermano? ¿Cómo pude lo hice? Pero esa noche yo me fui a acostar recordando algo que yo siempre he dicho, hermanos. Siempre lo he dicho. La mente de un niño es como una pista de carreras. Y 2 competidores están tratando de llegar a la meta, que es el corazón de tu hijo. Es las tinieblas y la luz. Es Satanás y Jesús. Es el mal compitiendo contra el bien. Yo siempre lo he dicho, hay una carrera feroz por conquistar la mente y el corazón de tu hijo. Esa carrera es entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz. Y el que llegue primero, gana. El que llegue primero, se apodera del corazón de tu hijo. Y tu hijo va a crecer enamorado de uno de los 2. Cuando yo veo a nuestros niños, acabo de estar ahí entre cafecito, yo veo a Santi Camey caminando entre nosotros. Yo pienso lo mismo.
a este niño, uno de los dos lo va a conquistar, o las tinieblas o la luz. Sigo caminando y me encuentro con otro de los niños. Veo a los hijos de Betty y Johnny, por ejemplo, Fuentes. Digo, a estos niños, uno de los dos los va a conquistar. El que llegue primero, gana. Ahora, a una palabra con los papás. Ustedes que tienen hijos pequeños, tienen todavía la gran oportunidad de llegar primero a la meta y conquistar el corazón de sus hijos. Pero la única manera de hacerlo es abriendo este libro, hermanos. Y yo quiero decir algo. Yo veo aquí varios rostros y son maestras y maestros de escuela dominical, y yo doy gracias a Dios por la vida de ellos. Pero la responsabilidad de influir, de enamorar a tu hijo de la luz, que él se enamore de esta luz, la responsabilidad es tuya, papá. No es de la escuela dominical, mucho menos del colegio donde él estudia, mucho menos. No es responsabilidad del colegio, no es responsabilidad de la escuela donde lo has puesto, y no es responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad primordial de que la mente de tu hijo sea conquistada por la luz es tuya, papá. Y en los hogares donde no está papá, mamá, entonces es tuya la responsabilidad. Yo quiero que veas algo aquí. Un papá inspirador no necesita ser perfecto, hermanos. Porque, hermanos, no somos perfectos. Estamos llenos de un montón de errores. Y a nadie estudió en la universidad Padriología 1. ¿Ustedes llevaron eso? ¿Quién de ustedes llevó Padriología 1? Nadie nos enseñó a ser papá. Tenemos que aprenderlo en el camino. Eso se vuelve bien complejo. Es llegar a ser un papá inspirador bien complejo, pero no necesitas ser perfecto. Lo que sí necesitas, sígueme por favor, es estar enamorado de Dios y ser fiel a Dios. Porque si tú estás enamorado de Dios, vas a hacer que tu hijo se enamore de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Si tú estás enamorado de Dios, puedes hacer que tu hijo se enamore de Dios. El Señor Jesús lo dijo así: nada hace el hijo si no lo viere hacer. Interesante. Yo digo, ¿por qué no dijo de la mamá? ¿No se han puesto a pensar? Nada hace el hijo si no lo viere hacer de papá. Papá es una influencia increíble, hermanos. Miren, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de platicar con un joven que ha llegado a sus 18, 19 años y papá no está en su vida. Cuesta encontrar a un joven en donde la figura del papá en el hogar faltó, que sea maduro, estable y un montón de cosas como esas. Casi siempre se nota cuando la figura de papá no ha estado. No se desarrollan algunas habilidades, hermanos. De hecho, yo creo que tengo aquí un poco. Papás inspiradores en la Biblia, hay un montón, hermanos. Abraham fue un papá inspirador. Bueno, tan inspirador fue que inspiró a su propio papá a venirse con él cuando Dios le dijo: sal de Ur de los Caldeos hacia una tierra que te llevo y tú no la conoces. Era Palestina. Interesante. Fue un papá inspirador. Inspiró a Isaac. Moisés fue un papá inspirador. Tan inspirador fue que inspiró a todo un pueblo. Y cuando tenía 80 años, a mí me da ánimo Moisés, hermanos, porque de 80 años comenzó a trabajar para el Señor en el ministerio. 80 años. E inspiró a todo un pueblo e inspiró a sus hijos también. Josué. Bueno, ¿quién fue el que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Quién fue? Josué tenía a sus hijos en su gestión. Momentito, en mi casa lo que vamos a hacer es servir a Dios. Impresionante. David llenísimo de errores. Papás, no tenemos que ser perfectos, pero sí estar enamorados de Dios. David estaba enamorado de Dios.
Bueno, si hay un hombre que en la Biblia ahorró dinero para dejar a su hijo encaminado, es David. El rey David dejó a Salomón. Salomón fue el hombre más rico, pero entre otras cosas porque David había acumulado un montón de tesoros y sabía que su hijo iba a ser rey y dejó a su hijo encaminado con dinero. Impresionante. Algunos de ustedes, yo los admiro porque están haciendo tesoros para dejar a sus hijos encaminados. Qué buenísimo, es algo que yo aplaudo tremendamente. José, pero José, el esposo de María, fue un padre adoptivo amoroso y era tan humilde, que para que no apedrearan a María cuando se supo que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, la quiso dejar secretamente para que no la apedrearan, porque la ley exigía que ella fuera apedreada. Es impresionante. Y es algo que los hijos a veces no valoramos. No valoramos cuando tenemos un papá buenísimo, hermano. Como dijo alguien, a los hijos les suele costar reconocer el valor de papá hasta que son papás. Hermanos, cuando somos papá y mamá nos cae el 20. Algunos de ustedes me han preguntado, Checho, ¿y qué onda? ¿Cómo es eso de ser abuelo? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Y claro, ustedes me están preguntando por la nieta. Y sí, es cierto, se siente muy bonito, hermanos, claro que sí. Pero yo les quiero contar, yo lo he dicho, hay una película paralela. Una cosa es estar viendo a tu nieta crecer. Ahora sígueme. Pero otra cosa paralela, otra película bonita es ver a tu hija ser padre de familia. Ver a tu hija ser mamá es otro rollo. Cuando nos invitan a llegar a la casa de ellos, yo no sé cuál película me encanta más. Si ver a la nieta crecer o ver a mi hija aprendiendo a ser mamá, porque le están cayendo los 20. Y con mi esposa, solo nos volteamos a ver y decimos, qué bueno que ahora lo entiende. Qué bueno que ahora lo entiende. Qué bueno que ahora lo entiende. Hasta que uno es papá, uno llega a decir, puchica, mi viejo, qué increíble hombre fue, ¿verdad? Hasta que uno ve todos los clavos que dobla papá para que salgamos adelante. Sí, miren, yo lo puse en el chat del staff el Día del Padre. Yo digo, felicito a Edwin, a Vini y a Freddy, porque Jonah todavía no quiere ser papá. Anímenlo, pero a que se case, hermanos, ¿no? Anímenlo a que se case y que se vuelva. Yo le puse algo así como esto. Solo Dios sabe los clavos que los papás doblamos para sacar adelante a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y los papás, hermanos, muchas veces lo hacemos en silencio. ¿Se han visto que los papás no andan contándole a nadie? No posteamos en las redes todo lo que sufrimos. No posteamos en las redes las lágrimas que derramamos cuando estamos en la almohada nosotros solos. Y sabemos que tenemos que pagar la casa, el colegio, la comida, las 3 C, ya se lo he dicho yo, la casa, la comida, el colegio, pero qué bonito fuera que solo fuera dinero. El hecho de que el patojo está creciendo y yo tengo que ser influencia en él. Impresionante, hermano. Yo les quiero animar, papás, a que sean papás que influyen a sus hijos. Porque si no, fíjate, te lo voy a decir desde ya, porque si no, la bomba te puede explotar en la cara. Y puede ser demasiado tarde. Animo a ustedes, papás, a tomar la Biblia, a tomar un tiempo en la semana y enseñarle a tu hijo quién es Jesús. Que se enamore de Jesús. Él no se va a enamorar de Jesús en el colegio. No lo dejes para el colegio. Él no se va a enamorar de Jesús con sus amigos. Al contrario, se va a enamorar del chamuco, pero no de Jesús. El que tiene la responsabilidad de hacer que su bebé, que su hijo, que su niño, que su adolescente se enamore de Jesús, eres tú.
Eres tú. Hay tantas, pero tantas estadísticas. Y esto lo enseña, por ejemplo, el Centro para Investigaciones de la Familia. Hay una revista que se llama Terapia Familiar y de Matrimonios. También estos datos son tomados de la Universidad de British Columbia en Canadá, del National Institute of Justice, el Instituto Nacional de Justicia, y de la revista Estudios de la Familia y del Niño. ¿Y saben qué han descubierto? Que cuando tenemos a un papá que inspira, fíjate, hay mayor rendimiento académico. Y yo siempre le he dicho, cuando hay un hogar estable y funcional, el hijo tiene mayores probabilidades de ser un hijo estable y funcional. Cuando hay un papá inspirador, hay mejores notas en los colegios. El hijo quiere continuar estudiando más en la universidad. Cuando en la familia la figura del papá está arruinada, el hijo tiende a salir rápido de la casa e ir a trabajar y no le importa estudiar. Interesante. Fíjate, cuando hay una figura de un papá inspirador, hay mayor desarrollo emocional saludable. El hijo crece con sentimientos sencillos y con sentimientos positivos, con una mente positiva todo el tiempo. Hay mayor autoestima y confianza, hermanos. Oye esto que descubrió el Instituto de Justicia Nacional de los Estados Unidos, y es que hay un menor riesgo de una conducta de delito. En otras palabras, si hay un papá inspirador, hay menos probabilidades que tu hijo sea ladrón, homicida, secuestrador, marero. Si tú eres un papá inspirador, las probabilidades bajan y va a tener unas relaciones interpersonales más saludables, hermanos. Pues lo que acabamos de leer en Lucas nos hace hacernos una pregunta, hermanos. ¿Cómo saber si estamos inspirando los valores correctos para hermanos? Este texto nos va a enseñar cómo descubrir si tú y yo estamos inspirando los valores correctos para la vida. Y te queremos proponer de este texto 3 valores a enseñar a tu hijo. En primer lugar, si tú estás siendo respetuoso de Dios. Yo aquí hago una pregunta. En el hogar, ¿te muestras respetuoso de Dios o te burlas de la enseñanza de Dios? Impresionante. Te quiero contar mi historia. Mi papá, yo admiré mucho a mi papá, pues un hombre que salió de vivir en la zona marginal en San Salvador a ser profesor, con eso se pagó su carrera y se graduó de doctor en jurisprudencia social. Y con eso salió adelante y nos sacó adelante. Lo admiro mucho. Pero quiero contarte algo. Mi papá en la casa se burlaba de Dios. Y qué bueno que lo hablo en pretérito, qué bueno que lo hablo en pasado, porque gracias a Dios se convirtió en algún momento y comenzó a congregarse. De hecho, él se congregó unos 4 años antes de morir. Muy bueno, se convirtió al Señor. Qué bueno. Pero algo que decía mi papá es lo siguiente: no vayan a la iglesia. Yo te lo he dicho. Él decía, los curas son violadores y los pastores se roban el dinero. Esa era la frase de mi papá. Y tú me preguntabas, ¿y qué era tu papá? ¿Católico o evangélico? Nada, ni chicha ni limonada. Él no era nada. ¿Sabes lo tremendo? Que mi hermano y yo comenzamos a decir exactamente la misma frase y comenzamos a vivir sin Dios. ¿Por qué? Porque nada hace el Hijo si no lo hubiera hacer del Padre. Entonces, algo que vamos a ver aquí, hermanos, es que los fariseos se burlaban. Vente conmigo, por favor, al capítulo 16. Capítulo 16, el versículo 14. Mira qué interesante. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros. Ahora,
No sé si lo notaste. Y si no lo había notado, subráyalo, por favor. Y se burlaban de él. ¿De quién se burlaban? De Jesús. Hermanos, no hay nada peor que menospreciar a Dios y a su palabra. No puede haber nada peor que un papá en una familia en donde él se burla de Dios. Bueno, yo he conocido hogares en donde a un papá se burla porque mamá y los hijos van a ir a la iglesia cristiana evangélica. Se burlan. Ya van las panderetas, y un asunto increíble durante la semana para burlar. Nada peor, hermanos, una arrogancia. El problema de quienes no inspiran el mensaje, lo tremendo que tenían estos fariseos, hermanos, es que habían nada más escuchado a Jesús, pero no querían convertirse. Dice el Proverbio 29:19, el siervo no se corrige con palabras porque entiende, pero ¿qué dice ahí? No hace caso. Y lo tremendo es llegar a decir, no, sí, yo escucho. ¿Cuántos papás yo he escuchado decir, yo escucho, sí, yo escucho? Bueno, no me vaya a molestar, mi papá, yo le decía a mi papá, ¿por qué no venís a la iglesia? Sí, yo voy. ¿Venís a la iglesia? Sí, yo voy a dejar a tu mamá y luego la voy a recoger. Yo voy. Se estaba burlando. Y hay papás que hasta entran y escuchan, y lo que escuchan lo ocupan para burlarse dentro de la casa. Tienen todos los elementos para burlarse más. Qué impresionante. Si tú eres así, yo te quiero desanimar a que seas así, por varias razones. Otra es el materialismo, hermanos. Me llama la atención que dice que los fariseos aquí se burlaban de él y eran avaros. Impresionante. La palabra en griego ahí, hermanos, es filigauros. ¿Saben ustedes que auros, A-U-R-O-S, en griego es plata? Es la palabra que describe la plata. Y filo es amor. La palabra avaros en el griego original es enamorado de la plata, literal. Los hebreos estaban enamorados del dinero, hermanos. Y ya, oigan esto, hermanos. Nada peor que un líder que está enamorado de él. Nada peor que un líder avaro. Ahora, ¿quiénes son las autoridades? A ver, ¿qué tipo de autoridades hay? ¿Qué tipo de autoridades hay? Por cierto, el próximo domingo vayan a votar, hermanos. Vayan a votar. No es correcto que una iglesia cristiana diga, no vayan a votar. ¿Cómo no? Vayan a votar, hermanos. Yo siempre lo he dicho. El arma de los ciudadanos es el voto. Vayan a votar. Vayan a votar. Hay una ensalada tan grande aquí, hay como 500 candidatos, ¿verdad, hermanos? Yo recorro la Roosevelt y yo llego a un momento en donde ya no sé. Y no los conocen nada más unos días antes de la elección, ¿verdad? Y aparecen y allí. Impresionante, un montón. Pero bien, en ese montón estudia y escoge sabiamente, pero voy a votar. Sí, el gobierno es una autoridad. ¿A dónde más hay autoridad? En la casa, la familia. ¿Y a dónde más hay autoridad? Sí, en el trabajo hay autoridades, las autoridades civiles, correcto, o las autoridades de la iglesia, correcto. Ahora fíjate, nada peligroso como tener a un gobernante enamorado del dinero. ¿En qué termina el asunto? Corrupción. Nada como tener a un líder de una iglesia enamorado del dinero. ¿En qué termina? En robo. Y cuando papá es materialista, es avaro y su Dios es Mamón, ¿qué ocurre en la casa, hermanos? Una de las cosas, lo están diciendo por acá, es el abandono sin darse cuenta de su familia, porque cada vez va a estar más ocupado ganando más dinero. Esa es una. La otra, hermanos, es que los hijos van a crecer materialistas, enamorados de la plata también. Papá, aquí hay una banderola roja. Si estás enamorado del dinero, tu hijo va a crecer enamorado del dinero. Tus hijos van a crecer enamorados del dinero. Y Dios va a ser relegado
a un tercer plano. Impresionante. Mira lo que dice Éxodo 18:21. Wow, está haciendo calor, ¿sí? Tenemos suficiente aire, hermano. Dice, además escoge tú, fíjate, cuando Moisés tenía que escoger a los líderes, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y en tercer lugar, la mofa. Se burlaron. Y yo creo que se burlaron, hermanos, entre otras cosas, por lo que Jesús había dicho en el versículo 13. Ninguno puede amar a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. Lo mismo que hicieron con él en la cruz. Es un desprecio a Dios sistemático. Mira lo que dice el Salmo 10:3, ahí está en la pantalla. El malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso, ¿y qué dice? Y desprecia a Jehová. Impresionante. Ahora, unas palabras con papá. Levanten la mano, papás, otra vez. Ahora saquen sus antenitas, por favor. El dinero importa, pero enseñar a un hijo a vivir para el dinero es uno de los mayores errores que podemos cometer como papás. Lucas capítulo 12, versículo 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Papás, punto 2. Ser materialista y cristiano no van de la mano. No puede. Quiero decir una cosa. Esto de, no, es que yo lo que quiero es llegar a tener un montón de dinero, pero ser un gran creyente, no van de la mano. Es más, se arruina Hebreos 13:5. Vente conmigo rápido, por favor, a Hebreos capítulo 13, versículo 5. ¿Lo tienen? Mira lo que dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Cuál es la palabra en griego para avaricia? No. Ser riquezas, avaricia. Enamorado de la plata. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es, no sean enamorados del dinero. Estén contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Interesante. 3, papás, míralo aquí está. Una vida materialista no solo no inspira nunca a un hijo a seguir a Dios, sino que eventualmente va a ahogar su crecimiento. ¿Cuántos se acuerdan de aquella parábola del sembrador que puso el Señor Jesús? ¿Se acuerdan que una parte de la semilla cayó junto al camino? ¿Quiénes vinieron y se la llevaron? Los pájaros. ¿No se acuerdan que hay una parte de la semilla que cae entre espinos? Y entonces el arbolito nace. ¿Pero qué hicieron los espinos con el arbolito? Lo asfixiaron. Mira la explicación. Aquí está. Lo que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Interesante. Nada va a ahogar más la fe de tu hijo que el afán desmedido por el dinero. Ahora, qué bueno que lo preparas para triunfar, qué bueno que lo preparas académicamente, qué bueno que lo preparas para ser el proveedor de la casa, excelente. Pero hay un límite. Por cierto, esto me está enseñando el límite. Aquí está. Les da risa a los grillos, ¿verdad, hermanos? Y 4, si además de modelar una vida materialista somos vocales, lo estamos diciendo, hermanos, entonces lo exponemos al hijo al mayor de los fracasos. Mira lo que dice Proverbio 1:24, dice así, esto habla Dios, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo el consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo reiré en vuestra calamidad. Está hablando Dios. Y me burlaré cuando les venga lo que temen. Qué duro. Aquí te dejo el valor número 1. El valor número 1 que debemos inspirar, hermanos, es el respeto a Dios. Si tú le enseñas a tu hijo el respeto a Dios, estás dejando uno de los valores más fundamentales en la vida. Y segundo,
¿Cómo saber si estamos siendo papá inspirador? Si estamos siendo rectos ante Dios. ¿Cómo así, Checho? Entonces te voy a animar a que vengas al versículo 15. Mira que dice el versículo 15. Ahora te voy a animar a que vayas de nuevo a Lucas, donde estábamos. Mira el versículo 15. Entonces dijo, interesante lo que le dice, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios. ¿Sabes cuál es el problema de los fariseos? ¿Cuál era el problema de los fariseos? Es que ellos medían su integridad por una vara de medir que ellos mismos habían creado. Entonces viene Dios y les dice, ustedes se miden por su propia vara de medir. Interesante. O sea, ustedes se consideran perfectos. Ese es el problema. Que la vara de medir no es la Biblia. La vara de medir es lo que han aprendido de alguien más. Y yo estaba pensando, hay papás cuya vara de medir no es la Biblia. La vara de medir es su propia sabiduría. Y hay un peligro tremendo con esto, hermanos. Cuando nosotros nos medimos por lo que nosotros consideramos bueno, resulta decepcionante descubrir que a quien admirabas por su integridad es falso. Nada más horrible, hermanos. La clave es la integridad que Dios aprueba. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 26, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Lo mismo se dice de Jesús en Lucas. Autojustificación. Se autoconsideraban limpios delante de los hombres. Interesante. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo encontrará? Dice la Biblia. Y era pura apariencia de generosidad, hermanos. Como nubes y vientos sin lluvias, así es el hombre que se jacta de su falsa liberalidad. La hipocresía no funciona. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. El autoengaño. Fácil convertirnos en la medida de nosotros mismos, lo que nosotros consideramos como correcto. Y la mera verdad es que a Dios no se le puede engañar, hermanos. Primero de Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira, a mí me impresiona cuando papá tiene su propia concepción de lo que es correcto y deja a Dios afuera. Hay un tremendo peligro con eso, porque entonces va a considerar sublime lo que para él es sublime. Pero mira, en griego la palabra es subcelos. ¿Está acá? Y mira lo que quiere decir. Encumbrado, alto, elevado, excelso, grandioso, insuperable, excepcional, espléndido, soberbio, admirable. Entonces viene ahí y dice Dios, lo que ustedes tienen por sublime, para Dios es abominación. Y abominación es la otra palabra. Delugma, que significa una cosa detestable que apesta y hiede. Bien guacala, ¿verdad? ¿Por qué ir a Dios que es algo detestable? Papás, número 1, pocas cosas son tan decepcionantes para los hijos como un papá que es una cosa en la casa y otra cosa afuera de la casa. Yo quiero decir algo, papás. Los primeros en detectar la hipocresía de uno de papá, adivinen quiénes son, los hijos. Y si son adolescentes, agárrense, porque los adolescentes tienen un séptimo sentido, hermanos, y detectan rápido la hipocresía. Y cuando uno dice algo, el adolescente lo dice y no lo hace. Nada más complejo que eso. Lo peor es que al modelar una rectitud aparente, condenamos a nuestros hijos a tratar de hacer lo que te estaba diciendo. Nada hace el hijo si no lo viere hacer del padre. El segundo valor que debes inspirar
es la rectitud, la integridad, la transparencia. Qué bueno cuando hay un papá transparente, que uno puede decir, no, es que mi papá lo que dice en la casa lo cumple afuera. Nada mejor que eso, hermanos. Y en tercer lugar, déjame mostrarte en 5 minutos y vamos a la casa. Es si estamos siendo responsables con Dios. Ahora yo quiero que vean algo bien interesante. Vengan al versículo 16, por favor. Versículo 16. ¿Qué les acaba de decir? ¿Qué les acaba de decir? Vamos a ver, repasemos. ¿Qué hicieron los fariseos con Jesús en ese momento? Se burlaron de él, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué se burlaron de él? Porque eran avaros. Síganme, eran avaros. ¿Qué les dice el Señor? Ustedes se consideran rectos por su propia vara de medir, ¿sí? Ahora, en medio de eso, viene él y saca algo impresionante. Mira el versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Ok, interesante. ¿Quién fue el último de los profetas? Juan el Bautista. Hay un profeta aún que fue apóstol y que vamos a decir es extracurricular. Es Juan el apóstol, porque a Juan le dio el Apocalipsis y es profecía. Pero los profetas llegaron hasta Juan. En medio de eso de la avaricia que está hablando, mira lo que les dice, mira lo que les dice. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan. ¿Qué les está diciendo? Miren, ustedes han aprendido la ley de Moisés desde todos los profetas hasta Juan. Y cuando yo vine, ¿qué les anuncio? ¿Qué les anuncio? El reino de Dios. Ok, el reino de Dios. Ahora vengan, por favor, síganme. Les dice el 17, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustren a ti la ley. ¿Qué les estaba diciendo? Miren, ustedes se rigen por la ley, pero quiero que sepan que la ley permanece siempre. Mi palabra va a permanecer siempre. Ahora yo quiero que veas otra cosa aquí. Con esto terminamos. Versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Te hago una pregunta. ¿Verdad que eso como que no era parte del tema? ¿Sí o no? Con eso termino. ¿Verdad que esto como que no era parte del tema? ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué? Leámoslo de nuevo. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿De qué está hablando? ¿De la avaricia? ¿De qué está hablando? ¿De qué? Del adulterio. ¿No se hacen ustedes la misma pregunta? ¿Por qué mete el adulterio cuando le está hablando de la avaricia y la ley? Interesante. ¿Por qué? ¿Saben cómo qué sería? Como que estuviéramos cenando todos juntos, estamos hablando de la familia y de repente vengo yo y les digo, ay miren, y Messi ganó el mundial. Todos se me van a quedar viendo y van a decir, ¿y este Checho qué le agarró? Que empezó a hablar del mundial, estamos hablando de los hijos. Ahora, ¿estoy diciendo una mentira? ¿Está diciendo una mentira el Señor ahí? No. El Señor no está hablando del adulterio, efectivamente. Ahora, ¿por qué mete el adulterio en medio de esta enseñanza? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Díganme eso, hermanos, y los dejo ir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tantas posibilidades. Yo te digo una posibilidad. Casi siempre un hombre avaro que está metido en hacer dinero, casi siempre está expuesto al adulterio, o más bien es presa fácil del adulterio. Pero llegar a afirmar eso con este versículo es estirar demasiado el contexto.
No, no necesariamente lo está diciendo, pero es una opción. Yo te he contado, ahí entramos Vini y Freddy todos los martes a una reunión con todos los pastores de las vidas nuevas para ver el texto que se va a predicar. Y que me encanta la conclusión a la que se llegó. Me encanta. Dios tiene la razón siempre, en primer lugar. Él ha dicho que la ley es clara, que la Biblia es clara. Había algo que prohibía: no te afanes en hacerte rico, sé prudente y desiste. Y para oponerse a eso, lo que lo contrarresta es que tú seas generoso y des. Dice el Proverbio 11:25, el alma generoso será prosperada, y el que se saciare también será saciado. Sin falta le darás, dice Deuteronomio, y no serás mezquino cuando tú des. Interesante. Y es constante. Él les dice, es más fácil que se acabe el cielo y la tierra que mi palabra pase. Eso le dice. Y yo no vine para abrogar la ley, vine para cumplirla. Y les dice, ahora yo les anuncio el reino, y los violentos lo están arrebatando. El reino de Dios sufre violencia, porque hay unos que no quieren que entres y tú quieres entrar. Fabuloso. Sígueme. Pero la palabra de Dios es contundente. Ahora llegamos a este versículo. Ahí está, míralo en la pantalla. Todo el que repudia a la mujer y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. ¿De qué está hablando? Hermanos, todo parece indicar que el Señor, como les está hablando de la ley, está señalando a los fariseos que a ellos, cuando les convenía, estaban casados con la ley, y cuando no les convenía, se divorciaban de la ley. ¿Me sigues? Ahora, claro, hay un principio del adulterio, y hay muchos papás así. Cuando les conviene, su esposa es su esposa, pero cuando no les conviene, se divorcian emocionalmente de su esposa para tener a otra mujer. Es triste, pero es una realidad. Aquí te lo presento. Todo aquel, los fariseos, que repudia a la mujer, la ley, y se casa con otra, la avaricia, que es otro Dios, ¿qué pasa? Adultera. Y todo el que se casa, ¿con quién? Con la repudiada, la ley, y puede ser el mismo fariseo, también adultera. Y ambas condiciones deben ser compatibles. Vente conmigo a Deuteronomio 24 y que ahí terminamos, porque hay un principio en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 24:1, ¿lo tienen? Dice así, Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Ahora, cualquiera diría, entonces Dios permite el divorcio. ¿Qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo el Señor acerca de esto? Moisés se los dijo por la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no fue así. Varón y hembra los creó. Ok, sígame por favor. Versículo 2. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el segundo marido, mira el versículo 4. No podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer después que la envileció, la despreció. ¿Por qué? Porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Dios te da por heredad. Wow. ¿Qué quiso decir el Señor con este pasaje, hermanos? Lo que quiso decir es lo siguiente: ustedes, fariseos, cuando les conviene están casados con la ley, luego se divorcian de ella para hacer lo que quieren, pero después vuelven a tomarla. Y yo te quiero decir algo, lastimosamente hay papás que cuando les conviene son cristianos, y cuando no les conviene no son cristianos.
Nada más ecléctico que eso. Ecléctico es que estás con un pie aquí y con un pie allá. El problema, hermanos, es que lo mismo hacemos con nuestras mujeres o esposas. Cuando nos conviene, es mi mujer. Pero cuando quiero ir y hacer lo que quiera, no es mi mujer. Mi mujer es otra. Nada más abominable para Dios que un adulterio así. Hombre, ahora te estoy hablando de hombres y mujeres. Pero nada más abominable que tomar a Dios cuando me conviene y rechazarlo cuando no me conviene. De eso está hablando el pasaje, hermano. Impresionante. Termino aquí. El tercer valor que debemos inspirar, hermanos, es la responsabilidad en obedecer a Dios en lo que Él dice. Ahora, cerremos con esto. Papá, te dejo aquí algo. Si el Señor no es el que gobierna tu corazón, tú eres una presa fácil de la avaricia. En segundo lugar, eres una presa fácil del adulterio. Tercer lugar, no te va a importar soltar a tu mujer, y yo lo que voy a decir es duro, hermanos, para ir a acostarte con otra. Es adulterio, es abominación a Dios. Y lo peor, no te va a importar ser cristiano cuando te conviene, pero no eres nada cuando te conviene ante los demás. Nada peor que eso. Es un carácter extremadamente flojo, es un carácter extremadamente débil. ¿Y sabes lo tremendo? No estás dejando a tu hijo con la imagen del papá correcta. Triste, pero es una realidad. ¿Te va a respetar tu hijo? Sí, porque eres papá. ¿Te va a admirar? No. ¿Por qué? Porque juega doble. Juega doble con Dios y juega doble con los humanos. Vamos a orar. Padre, gracias por los papás que nos has regalado aquí en Vida Nueva. Gracias por sus vidas. Gracias por aquellos que han sido fieles a ti, fieles a sus esposas y fieles a sus hijos. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Y gracias por regalarnos estos papás que nos inspiran, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén y amén. Noches de intercesión, todos los miércoles a partir de las 7:30 p.m. Un tiempo de oración donde podemos compartir nuestras cargas unos con otros y orar unos por otros. Recibe el enlace minutos antes de nuestra reunión a través del grupo de WhatsApp y el grupo de Telegram. Te esperamos. Crece en el conocimiento de Dios a través de nuestro Discipulado 1. Él es el único que puede transformar tu vida. Entra a la encuesta e inscríbete. ¿Quieres invertir tu vida en algún ministerio, en cuidar a una persona? Pues puedes hacerlo a través de la encuesta. Marca Ministerio de Alabanza si tienes algún talento o puedes cantar. Marca Ministerio de Niños si quieres tú invertir tu vida a través de la enseñanza una vez al mes a un grupo de niños. O Ministerio de Discipulado si quieres tomar una persona y aprender junto con ellos a crecer juntos. Marca la encuesta. Sé parte de la vida activa de Vida Nueva Guatemala. Llena la encuesta y únete a nuestros diferentes teams. Montaje de alabanza, ministerios infantiles, comunicación, montaje de VBS y el team de bienvenida. Recuerda que todos en equipo abarcamos más.